Pittsburgh Pirates vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 21 de septiembre de 2024. Pirates en Reds, Jared Jones será el abridor por Pittsburgh. Jones en 20 aperturas tiene una efectividad de 3.85 con un whip de 1.15. El derecho poncha al 26.1% con un 7.4% de bases por bolas. Tiene un 39.5% de rodados con 1.28 jonrones por cada 9 entradas. Red Lauder será el abridor por Cincinnati. Lauder tiene 4 aperturas con una efectividad de 1.74 y un whip de 1.26. El novato derecho poncha al 20.2% con un 10.7% de bases por bolas. Tiene un 42.1% de rodados sin permitir jonrones. Desde su regreso a la rotación, Jones tiene una efectividad de 5.06 y un whip de 1.31 en 4 aperturas. Lauder en casa permitió una carrera limpia con 9 ponches en 10 y un tercio entradas. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Reds tiene una efectividad de 7.30. Los Pirates tienen un récord de 4-10 como visitantes enfrentando abridores que permiten 0.5 jonrones por apertura, con una pérdida de menos 4.3 unidades. En sus últimos 7 juegos, los Reds batean para 256. Juega Cincinnati menos 121. Washington Nationals vs Chicago Cubs, predicción MLB, 21 de septiembre de 2024. Nationals en Cubs, Mackenzie Gore será el abridor por Washington. Gore en 30 aperturas esta temporada tiene una efectividad de 4.17 con un whip de 1.49. El zurdo poncha al 23.8% con un 8.9% de bases por bolas. Tiene un 38.6% de rodados y permite 0.82 jonrones por cada 9 entradas. Kyle Hendricks será el abridor por Chicago. Hendricks ha aparecido en 27 juegos con una efectividad de 6.25 y un whip de 1.49. El veterano poncha al 16.1% con un 7.7% de bases por bolas. Tiene un 44.5% de rodados con 1.60 jonrones por cada 9 entradas. Gore en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 1.85 con un whip de 1.05. Hendricks en sus últimas 3 aperturas ha permitido 2 carreras limpias o menos. Chicago ha ganado 7 seguidos contra los Nationals. En sus últimos 7 juegos, los Nationals batean para 204 mientras que los Cubs para 322. El récord del equipo con Gore es de 2-7 como visitante cuando es underdog de más 1.00 o más, con una pérdida de menos 4.2 unidades. Washington tiene un récord de 27-42 cuando es underdog de más 1.00 o más, con una pérdida de menos 11 unidades. Juega Chicago menos 133. Detroit Tigers vs Baltimore Orioles, predicción MLB, 21 de septiembre de 2024. Tigers en Orioles, Reese Olson será el abridor por Detroit. Olson tiene 20 aperturas este año con una efectividad de 3.50 y un whip de 1.21. El derecho poncha al 21.7% con un 7.3% de bases por bolas. Tiene un 50.7% de rodados y permite 0.60 jonrones por cada 9 entradas. Cade Povich será el abridor por Baltimore. Povich en 14 aperturas tiene una efectividad de 5.74 y un whip de 1.54. El zurdo poncha al 19.2% con un 9.6% de bases por bolas. Tiene un 37.8% de rodados y permite 1.57 jonrones por cada 9 entradas. Olson en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 3.15 con un whip de 1.05. Povich en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 5.68 con un whip de 1.46. Baltimore en sus últimos 7 juegos batea para 200. El bullpen de los Tigers en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 2.11, mientras que el de los Orioles es de 6.67. Juega Detroit más 1-1-2. Philadelphia Phillies vs New York Mets, predicción MLB, 21 de septiembre de 2024. Phillies en Mets, Ranger Suárez será el abridor por Filadelfia. Suárez tiene 25 aperturas en el año con una efectividad de 3.13 y un whip de 1.14. El zurdo poncha al 23.6% con un 6.1% de bases por bolas. Tiene un 51.3% de rodados y permite 0.69 jonrones por cada 9 entradas. Sean Manaea será el abridor por New York. Manaea tiene 30 aperturas con una efectividad de 3.26 y un whip de 1.08.
El zurdo poncha al 25.5% con un 8.8% de bases por bolas. Tiene un 37.5% de rodados y permite 0.95 jonrones por cada 9 entradas. Suárez en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 4.44 y un whip de 1.52. Manaea en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 1.98 y un whip de 0.77. En sus últimos 7 juegos, New York batea para 295 mientras que los Phillies para 224. El récord del equipo con Manaea es de 9-4 en casa cuando enfrentan equipos que se ponchan 7 veces o más por juego, con un retorno de más 4.2 unidades. Juega New York -105. Minnesota Twins vs Boston Red Sox, predicción MLB, 21 de septiembre de 2024. Twins en Red Sox, Pablo López será el abridor por Minnesota. López en 30 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 3.84 y un whip de 1.15. El derecho poncha al 25.9% con un 5.1% de bases por bolas. Tiene un 43.2% de rodados y permite 1.18 jonrones por cada 9 entradas. Kutter Crawford será el abridor por Boston. Crawford tiene 31 aperturas con una efectividad de 4.19 y un whip de 1.10. El derecho poncha al 23% con un 6.7% de bases por bolas. Tiene un 33.4% de rodados y permite 1.73 jonrones por cada 9 entradas. López ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 de sus últimas 7 aperturas. Los Red Sox en sus últimos 7 juegos batean para 179. El récord del equipo con López es de 7-2 como favorito en la carretera por menos 110 o más, con un retorno de más 4.3 unidades. El equipo con Crawford tiene un récord de 4-2 en casa. Juega Minnesota -136. Atlanta Braves vs Miami Marlins, predicción MLB, 21 de septiembre de 2024. Braves en Marlins, Max Fried será el abridor por Atlanta. Fried en 27 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 3.49 con un whip de 1.20. El zurdo poncha al 22.9% con un 8.2% de bases por bolas. Tiene un 58.8% de rodados y permite 0.73 jonrones por cada 9 entradas. Adam Oller será el abridor por Miami. Oller tiene 6 aperturas con una efectividad de 5.41 whip de 1.42. El derecho poncha al 19% con un 13.1% de bases por bolas. Tiene un 41.1% de rodados y permite 1.42 jonrones por cada 9 entradas. Fried en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 3.08 con un whip de 1.05. Oller en sus últimas 3 aperturas ha permitido 13 carreras limpias en 15 y un tercio entradas. El bullpen de Miami en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 4.95, mientras que el de los Braves es de 4.84. Los Braves están bateando para 278 en sus últimos 7 juegos. Los Marlins tienen un récord de 54-19 en juegos con altas en casa. Juega Atlanta y Miami por encima de 8. Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays, predicción MLB, 21 de septiembre de 2024. Blue Jays en Rays, Yariel Rodríguez será el abridor por Toronto. Rodríguez en 19 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 4.29 y un whip de 1.30. El derecho poncha al 23.4% con un 10.6% de bases por bolas. Tiene un 36.8% de rodados y permite 1.16 jonrones por cada 9 entradas. Tash Bradley será el abridor por Tampa Bay. Bradley tiene 23 aperturas con una efectividad de 4.39 y un whip de 1.24. El derecho poncha al 26.8% con un 8.3% de bases por bolas. Tiene un 41% de rodados y permite 1.56 jonrones por cada 9 entradas. Rodríguez ha permitido una carrera limpia o menos en 3 aperturas consecutivas. Bradley en sus últimas 4 aperturas en casa ha permitido 22 carreras limpias con 7 jonrones en 18 y 2 tercios entradas. El equipo tiene un récord de 1-4 en las últimas 5 aperturas en casa de Bradley, con una pérdida de menos 4.8 unidades. Juega Toronto +118. Seattle Mariners vs Texas Rangers, predicción MLB, 21 de septiembre de 2024. Mariners en Rangers, Emerson Hancock será el abridor por Seattle. Hancock en 10 aperturas este año tiene una efectividad de 4.83 con un whip de 1.33.
El derecho poncha al 14.9% con un 6.8% de bases por bolas. Tiene un 33.9% de rodados y permite 1.61 jonrones por cada 9 entradas. Max Scherzer será el abridor por Texas. Scherzer tiene 9 aperturas con una efectividad de 3.95 y un whip de 1.15. El veterano ha visto caer su tasa de ponches al 22.6% con un 5.6% de bases por bolas. Tiene un 32% de rodados y permite 1.45 jonrones por cada 9 entradas. Seattle ha ganado 8 de 9 contra los Mariners. Hancock ha permitido 3 carreras limpias o menos en 7 de sus 8 aperturas. Scherzer en su regreso permitió 2 carreras limpias en 4 entradas. El bullpen de Texas en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.95, mientras que el de los Mariners es de 2.48. Los Rangers tienen un récord de 8-13 en sus últimos 21 juegos en casa contra equipos ganadores, con una pérdida de menos 6.1 unidades. Juega Seattle más 1-2-4. Los Ángeles Angels vs Houston Astros, predicción MLB, 21 de septiembre de 2024. Angels en Astros, Reed Detmers abrirá por Los Ángeles. En 15 aperturas, Detmers tiene una efectividad de 6.05 y un whip de 1.43. El zurdo poncha al 26.9% de los bateadores con un 9.75% de boletos. Genera un 39.9% de rodados y permite 1.57 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP de 4.43 sugiere que su era podría disminuir. Ronel Blanco abrirá por Houston. Blanco ha aparecido en 28 juegos con una efectividad de 2.88 y un whip de 1.09. El derecho poncha al 24.4% con un 10.1% de boletos. Su tasa de rodados es de 39.1% y permite 1.21 jonrones por cada 9 entradas. Detmers ha permitido 11 carreras limpias y 4 jonrones en sus últimas 17 y un tercio entradas desde su regreso. Blanco no ha permitido carreras en sus últimas 3 aperturas, 3 entradas. Los Angels batean para 183 en sus últimos 7 juegos. Houston ha ganado 7 de 8 contra los Angels cubriendo la línea de carrera en cada victoria. Juega Houston en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 115. San Francisco Giants vs Kansas City Royals, predicción MLB, 21 de septiembre de 2024. Giants en Royals, Landon Rupp será el abridor por San Francisco. Rupp ha aparecido en 21 juegos esta temporada con una efectividad de 3.02 y un whip de 1.25. El novato derecho poncha al 23% con un 12.1% de bases por bolas. Tiene un 46.8% de rodados y ha permitido un daño mínimo con jonrones. Brady Singer será el abridor por Kansas City. Singer tiene 30 aperturas con una efectividad de 3.53 y un whip de 1.27. El derecho poncha al 22.3% con un 7% de bases por bolas. Tiene un 47.8% de rodados y permite 0.91 jonrones por cada 9 entradas. Rupp en sus últimas 3 apariciones ha permitido 2 carreras limpias en 14 entradas. Singer en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 5.41 y un whip de 1.57. El récord del equipo con Singer en casa en sus últimas 6 aperturas es de 2-4, con una pérdida de menos 2.3 unidades. Kansas City en sus últimos 7 juegos batea para 231. Juega San Francisco más 1-4-4. Arizona Diamondbacks vs Milwaukee Brewers, predicción MLB, 21 de septiembre de 2024. Diamondbacks en Brewers, Merrill Kelly será el abridor por Arizona. Kelly en 11 aperturas esta temporada tiene una efectividad de 4.00 con un whip de 1.19. El derecho poncha al 19.1% con un 7% de bases por bolas. Tiene un 41.9% de rodados y permite 1.57 jonrones por cada 9 entradas. Aaron Civale será el abridor por Milwaukee. Civale tiene 29 aperturas con una efectividad de 4.48 y un whip de 1.33. El derecho poncha al 22% con un 7.4% de bases por bolas. Tiene un 35.2% de rodados y permite 1.61 jonrones por cada 9 entradas. Kelly en sus últimas 3 aperturas tiene una efectividad de 3.18 con un whip de 0.94. Civale en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 3.08 con un whip de 1.14. En sus últimos 7 juegos, los Diamondbacks batean para 278,
mientras que los Brewers para 236. Arizona tiene un récord de 31-16 en la carretera, con un retorno de más 16.5 unidades. Juega Arizona -105. Cleveland Guardians vs St. Louis Cardinals, predicción MLB, 21 de septiembre de 2024. Guardians en Cardinals, Matthew Boyd abrirá por Cleveland. Boyd en 7 aperturas tiene una efectividad de 2.52 y un whip de 1.07. El zurdo poncha al 27.2% de los bateadores con un 6.8% de boletos. Sus rodados son del 32.6% y permite 0.76 jonrones por cada 9 entradas. Miles Mikolas abrirá por St. Louis. Mikolas en 30 aperturas tiene una efectividad de 5.49 y un whip de 1.29. El derecho poncha al 16.9% con un 3.6% de boletos. Su tasa de rodados es de 42.2% y permite 1.34 jonrones por cada 9 entradas. Boyd ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 aperturas consecutivas. Mikolas tiene una efectividad de 6.98 en sus últimas 8 aperturas. El bullpen de los Guardians tiene una efectividad de 0.79 en sus últimos 10 juegos. Los Cardinals batean para 231 en sus últimos 7 juegos. El equipo de Mikolas tiene un récord de 2-6 en sus juegos nocturnos en casa. Juega Cleveland -132. Chicago White Sox vs San Diego Padres, predicción MLB, 21 de septiembre de 2024. White Sox en Padres, Chris Flexen abrirá por Chicago. Flexen ha hecho 31 apariciones esta temporada con una efectividad de 5.09 y un whip de 1.53. El derecho poncha al 17.1% con un 9.1% de boletos. Su tasa de rodados es del 36% y permite 1.33 jonrones por cada 9 entradas. Martín Pérez abrirá por San Diego. Pérez tiene 24 aperturas con una efectividad de 4.36 y un whip de 1.47. El zurdo poncha al 17.9% con un 8% de boletos. Sus rodados son del 44.3% y permite 1.50 jonrones por cada 9 entradas. Flexen tiene una efectividad de 9.25 y un whip de 2.14 en sus últimas 6 aperturas como visitante. Pérez ha permitido una carrera limpia o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Chicago batea para 206 contra abridores zurdos. Juega San Diego en la línea de carrera -1.5 carreras a -128. New York Yankees vs Oakland Athletics, predicción MLB, 21 de septiembre de 2024. Yankees en Athletics, Carlos Rodón abrirá por Nueva York. Rodón en 30 aperturas tiene una efectividad de 4.12 y un whip de 1.22. El zurdo poncha al 26.8% con un 7.5% de boletos. Sus rodados son del 33.3% y permite 1.59 jonrones por cada 9 entradas. J.P. Sears abrirá por Oakland. Sears en 30 aperturas tiene una efectividad de 4.24 y un whip de 1.20. El zurdo poncha al 17.9% con un 6.2% de boletos. Su tasa de rodados es del 38.1% y permite 1.27 jonrones por cada 9 entradas. Rodón ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. Sears tiene una efectividad de 4.71 en sus últimas 5 aperturas. Nueva York batea para 210 en sus últimos 10 juegos. El equipo tiene un récord de 8-3 a las bajas con Rodón cuando es favorito por menos 110 o más. Oakland tiene un récord de 4-1 a las bajas con Sears en casa frente a un equipo ganador. Juega New York y Oakland a las bajas de 8. Colorado Rockies vs Los Ángeles Dodgers, predicción MLB, 21 de septiembre de 2024. Rockies en Dodgers, Cal Quantrill abrirá por Colorado. Quantrill ha hecho 27 aperturas con una efectividad de 4.68 y un whip de 1.47. El derecho poncha al 17.1% con un 10.3% de boletos. Su tasa de rodados es del 43.6% y permite 1.28 jonrones por cada 9 entradas. Walker Buehler abrirá por Los Ángeles. Buehler tiene 14 aperturas con una efectividad de 5.54 y un whip de 1.62. El derecho poncha al 18% con un 8.7% de boletos. Su tasa de rodados es del 43.6% y permite 2.08 jonrones por cada 9 entradas. Quantrill tiene una efectividad de 5.64 en sus últimas 5 aperturas.
Buehler ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Los Dodgers batean para 267 en sus últimos 7 juegos. Los Rockies batean para 217 como visitantes. Los Dodgers tienen un récord de 7-3 en casa cubriendo la línea de carrera cuando son favoritos entre menos 250 y menos 330. Juega Los Ángeles en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 130.